Bueno, les decía que en esta ecuación, si nosotros tenemos, cerrar esto, en esta ecuación, si nosotros tenemos un campo que es uniforme, entonces el producto punto se convierte en la multiplicación de un escalar por un vector. O sea, el campo eléctrico, como es constante en toda la región, entonces el campo eléctrico no es un vector, sino que es un escalar. Al convertirse en un escalar, entonces este puede, por la propiedad de linealidad de la integral, este puede salir de la integral. Entonces yo puedo escribir el campo eléctrico, que es constante en todo punto, como la integral de, que aquí es como que usted tuviera siempre es una integral de línea, solamente que es como que tuviera un vector 1 multiplicado por el desplazamiento, ¿no? Entonces se convertiría en esto. Y eso, pues, es básicamente la distancia que hay. Podríamos pensarlo como un delta Y, un delta X, un delta Z, cualquier relación o cualquier variable que usted le quiera asignar a ese desplazamiento. Entonces, eso pasa cuando yo tengo una región de placas paralelas. Entonces, es fácil determinar cuánto es la diferencia de potencial porque solamente implica multiplicar el campo eléctrico constante por la distancia que se desplaza, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquellos problemitas que hicimos en campo eléctrico, donde movíamos una partícula de un punto a otro, entonces ya se pueden asociar. Acuérdese que el campo eléctrico estaba relacionado con la carga, la aceleración de la partícula y la masa de la partícula. Entonces, si usted cuenta con esos datos, puede calcular cuál es el campo eléctrico en la región y puede saber entonces cuál es la diferencia de potencial en esa región. Ok, entonces hoy lo que queremos hacer es lo contrario, queremos calcular el gradiente del potencial, queremos hacer la relación inversa. Esta me permite, a partir del campo, encontrar la diferencia de potencial. Yo lo que quiero encontrar es, a partir de la diferencia de potencial, el campo, ¿no? Entonces, aquí se puede, ¿no? Es muy fácil, solamente si fuera una región de placas paralelas, entonces, pues simplemente el campo sería la diferencia de potencial entre la distancia que hay. Eso es lo que ocurre en un capacitor de placas paralelas. Nosotros no vamos a ver los capacitores en la clase, pero ese es el principio básico de un capacitor. Las placas paralelas, entonces usted puede calcular el campo asociado a este, que es el ejemplo más sencillo que uno puede tener. Entonces, en este sentido, vamos a buscar una relación general. Vamos a buscar una relación general. ¿Sí? Lo primero es, retomando la ecuación que teníamos anteriormente, vamos a copiar esta relación y vamos a pegar aquí. Y es que en ecuaciones anteriores vimos realmente que esta diferencia de potencial de la izquierda realmente proviene de una integral, ¿no? Entonces, esa ecuación o esa expresión de la izquierda se puede escribir como el negativo de la integral de a b, y el lado derecho pues sigue siendo igual, ¿ok? Sigue siendo igual. Esto es una L minúscula, ¿no? Una L. Entonces tengo esas dos ecuaciones. Entonces, matemáticamente hablando, debe haber una igualdad entre el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación. Eso implica, por lo tanto, que nosotros vamos a tener una igualdad en los argumentos de las integrales. O sea, es decir, el negativo del diferencial del voltaje es igual al campo, el producto punto del campo
con el diferencial de trayectoria. Entonces tengo esa ecuación. Entonces, en este momento, pues, para poder sacarle información a este concepto, lo que yo necesito es calcular o tener un sistema de referencia. Digamos, en esta clase no vamos. Alguien tiene abierto el micrófono, que lo cierre, por favor. En esta clase no vamos a explorar diferentes tipos de sistemas de coordenadas, porque, bueno, eso complica mucho la situación. Vamos a dar una relación nada más en términos de coordenadas cartesianas. Entonces, en coordenadas cartesianas, el campo eléctrico, como es un campo vectorial, entonces este está escrito así: una componente en X más una componente en Y. Este es el campo en general escrito en forma de componentes. Y el diferencial de trayectoria, sería un diferencial en X, un diferencial en Y un diferencial en Z. Entonces, eso implicaría por el producto punto, que lo que está al lado derecho, esto de acá, sería igual a EX por diferencial de X más EY por diferencial de Y más EZ por diferencial de Z. Recuerde que cuando hago el producto punto de dos vectores, eso implica hacer la multiplicación de las componentes que van en la misma dirección. Entonces yo voy a asumir que no hay desplazamiento ni en Y ni en Z. ¿Sí? Entonces, si la partícula solo se mueve en la dirección de X, si solo se desplaza en X, entonces la ecuación anterior pues se reduce bastante y solamente me va a quedar el negativo del diferencial de voltaje igual a la componente en X del campo por el diferencial en X, ¿sí? O lo que es lo mismo, usando propiedades de derivada, que EX, la componente en campo, sería el negativo de la derivada del voltaje con respecto a X, mientras mantengo constante Y y Z. Y eso justamente, pues es la definición de una derivada parcial. Entonces, en general, uno puede hacer exactamente lo mismo, es decir, hacer que solo se desplace en Y, me va a quedar una expresión similar, una similar para Z también. Entonces, en general, uno puede encontrar las componentes del campo eléctrico a partir de esas mismas derivadas. Es decir, la componente en X es el negativo de la parcial del voltaje con respecto a X. Entonces eso implicaría que yo tenga una función matemática, que eso en realidad es un campo, en matemática eso se llama un campo escalar. Quiere decir que yo tengo una relación matemática que me dé cuál es la función del voltaje en términos de las coordenadas, o sea, en términos de X, de Y o de Z para poder realizar estas derivadas. Y lo mismo pasa en Y, negativo de la parcial del voltaje con respecto a Y, y lo mismo en Z. Ahora, aquí es donde les digo que el sistema de coordenadas influye mucho.
si yo estuviera utilizando otras coordenadas, por ejemplo, coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas, entonces estas relaciones no me hubieran quedado tan sencillas, no me hubiera quedado solamente la parcial del otro lado, sino que hubieran quedado relaciones que tienen que ver con los ángulos o con las componentes en Z, en el caso de cilíndrica, o el radio, en el caso de esféricas. Entonces son más complejas, pero aquí solo vamos a trabajar con coordenadas cartesianas, pero pues cuando vayan a cursos posteriores de electromagnetismo, ahí sí pues van a tener que trabajar con otros sistemas. Ahora, esto que acabo de encontrar es la componente, es el campo eléctrico. El campo eléctrico yo ya sé que se puede escribir en forma de componentes, como EX en la dirección de X, más EY en la dirección de Y, más, más EZ en la dirección de Z. Pero cada uno de estos ya lo definí anteriormente, entonces vendría a estar dado como el negativo, como factor común, en la dirección de X, la parcial del potencial con respecto a X, más la otra derivada parcial, más la tercera derivada parcial, y eso en coordenadas cartesianas, esto es un operador matemático, un operador vectorial que se conoce como el gradiente. El gradiente. O sea que la ecuación anterior se puede escribir de una forma compacta como esta ecuación. Campo eléctrico es el negativo del gradiente del potencial. Entonces, esa especie de delta invertida, esa tiene un nombre, se llama nabla. Nabla es un operador vectorial, así como lo es la integral, la derivada en funciones escalares. Entonces, nabla es un operador, pero para funciones vectoriales. Entonces, nabla, si se fija aquí, nabla es un vector también. Nabla está definido como en X, la parcial con respecto a X, más en Y, la parcial con respecto a Y, más en Z, la parcial con respecto a Z. Entonces, es un operador, ¿por qué? Porque tengo que aplicárselo a algo. Es como el integral, yo no puedo decir la integral, tengo que decir la integral de X, la integral de X al cuadrado. Entonces lo mismo va a pasar aquí. Por eso si se fija, no es a propósito que haya dejado solo este espacio, no haya escrito nada aquí. Es porque está esperando una función para poderla operar. Por eso se llama operador. Entonces, en este caso, lo que va a operar es el voltaje. Es el voltaje. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo aplicar esto. No, que no se asusten por esas derivadas parciales, en realidad son problemas muy sencillos. No vamos a profundizar tanto en esto, es más que todo para que ustedes aprendan el concepto. Entonces, tenemos este problema, el problema 2346. Entonces me dice, en cierta región del espacio, el potencial eléctrico está dado por, entonces aquí está la parte que les mencionaba. A mí me tienen que dar una función matemática del voltaje en términos de las coordenadas X, Y y Z. En este caso, solo depende de X y de Y. Y hay unas constantes, A y B, que me dan los valores. Me dice que A es de 5 volt por metro cúbico y que B es de 8 volt por metro cúbico. Me pide que calcule la magnitud y la dirección del campo eléctrico en el punto de la región de coordenadas X, 2 metros, Y 0.4 metros y Z igual a 0. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es seguir la misma relación que tengo antes. Si yo estoy buscando la magnitud y dirección, entonces yo necesito tener primero las componentes. Y una vez tengo las componentes, entonces puedo usar la identidad pitagórica
si fuera en 2 dimensiones nada más, pues con eso. Y puedo calcular la dirección usando el tangente inverso. Entonces, la componente, lo primero que voy a calcular es la componente en X. La componente en X es el negativo de la parcial del voltaje con respecto a X. Entonces, el negativo de la parcial de una función escalar. ¿Qué función escalar es? Recuerda que es un operador, ¿no? Está esperando que yo le ponga una función para operar. Sería a x al cuadrado por y menos b x y cuadrado. Recuerde que cuando estoy derivando con respecto a x, la y y la z van a ser constantes. Entonces, eso por la linealidad del operador, eso es la derivada del primer término por la derivada del menos, más la derivada del segundo. Entonces, en este caso, la derivada del primero sería el menos que tengo fuera del operador, 2a x por y, ¿no? Copio las constantes, en este caso la constante a y la variable y se vuelve constante cuando estoy derivando. Y en el segundo término, entonces voy a tener el menos que está fuera del operador por el menos que es del término, entonces sería más, copio la constante b y copio la constante y cuadrado y la derivada de x es 1. Entonces ahí ya tengo la componente en x. La componente, a ver si copié bien esta función. Sí. Ok, estamos bien ahí. Permítanme. Okay. Vamos a ver, entonces ahora la componente en y sería el negativo de la parcial con respecto a y. Es lo mismo, negativo de la parcial con respecto a y de la función escalar a x al cuadrado y menos bx y cuadrado. Muy bien, entonces ahora voy a derivar con respecto a y. Me va a quedar menos ax al cuadrado más bx y va un 2. Listo, entonces yo ya tengo las dos componentes. Podría calcular la de z, ¿verdad? Pero la de z es 0, entonces no tiene sentido hacerla. Ahora lo que tengo que hacer es escribir el vector. El vector de campo sería, la componente en x es menos 2axy más by cuadrado en la dirección de x más menos ax cuadrado más 2by en la dirección de y. Entonces, ese sería el campo. Entonces, fíjense que ese era el objetivo de este tipo de ecuaciones. Que usted conozca el potencial en un punto y a partir del potencial en ese punto calcule el campo eléctrico. Entonces, ahora, esta es una ecuación general para toda una región, porque está en términos de X y de Y, pero lo puedo calcular para un punto. Por eso precisamente me están dando estas coordenadas para X, Y y Z. Entonces, ahora lo que voy a hacer es evaluar en X igual a 2 metros, ¿era? No recuerdo. Y Y 0.4. Entonces evaluamos todo esto. Además sabemos cuánto vale A y cuánto vale. Entonces, a ver, si me ayudan ahí en la calculadora, evaluando todos esos números. La mía está. Quiero ver,
Entonces, la primera sería menos 2 por A. Menos 2 por A. A vale 5 vol por metro cúbico. Luego por X. X vale 2 metros. Por Y. Y vale 0.4. Más B, que vale 8 por Y al cuadrado. O sea, 0.4 al cuadrado. Entonces, confírmeme, a mí me da negativo 6.72. Confirmo. Sí, eso me da a mí. Negativo 6.72 en la dirección de X. Ahora voy a ver la componente en Y. Entonces esa me da menos A, que sería menos 5 por X al cuadrado, sería 2 al cuadrado, más 2 por B, que es 8, por X, que es 2, por Y, que es 0.4. Me da menos 7.2. ¿Ustedes también? Sí. Menos 7.2 Y. Sí. Recuerda que esto es campo eléctrico, entonces lo puede expresar en... Hay dos unidades, ¿verdad? Para expresarlo. Están las unidades de newtons por coulomb, pero en realidad si usted hace el análisis dimensional de esto, las unidades que le va a quedar son las de volt por metro. No sé si se acuerdan la práctica de laboratorio de la semana pasada, en la que usaron un simulador de cargas y se podían poner unos sensores para poder medir el campo eléctrico en determinados puntos. Y el campo eléctrico se los daban en términos de volt por metro. Entonces, esa unidad, perdón, esa unidad se puede ver a partir de esta ecuación que tengo aquí. Fíjese que para un campo eléctrico uniforme encontramos esta relación. En el numerador tengo diferencia de potencial y en el denominador tengo una distancia. Entonces, las unidades en sistema internacional serían volt por metro. Entonces, es otra manera de expresar el campo. Muy bien. Entonces, pero lo que me piden es la magnitud y la dirección. Entonces, la magnitud sería la raíz cuadrada de 6.72 al cuadrado más negativo 7.2 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? $9.85. 9.80. Confirmo. Ok. Y la dirección sería el tangente inverso de menos 7.2 entre menos 6.72. Esto está en el tercer cuadrante. $226.97. Ya sumándole los 180, ¿no? Sí. 200. 26.9. 227 grados. 27. Muy bien. Bueno, estaba revisando las respuestas del libro y no sé, creo que tiene un error porque el problema 46 no tiene nada que ver con eso. Solo quería comprobar la respuesta, pero bueno, está todo bien. Bueno, algo así son los problemas que ustedes se pueden encontrar con esto, porque hay otros problemas en el libro, pero la diferencia está en que otros problemas del libro tienen que ver con eh, distribuciones de carga continua. Y eso sí no lo vamos a ver aquí. Entonces, usualmente tal vez un problema como este se puede encontrar. ¿Sí? Ahora, la utilidad de esta ecuación es esto. Cuando uno está trabajando en general,
con campos. Entonces, uno se da cuenta que si un campo se puede escribir de esta manera, como el gradiente de una función, como el gradiente de un campo escalar más bien, entonces se dice que ese campo es un campo de tipo conservativo. Si el campo es conservativo, en este caso, pues no estoy hablando de una fuerza, ¿verdad? Estoy hablando de una fuerza, es un campo eléctrico. Entonces el campo es conservativo, ¿no? Cuando se escribe de esa manera. Pero se puede asociar directamente en este caso con que la fuerza eléctrica, como lo mencioné en los videos, es una fuerza conservativa y es por eso que nosotros podemos aplicar el principio de conservación de energía para resolver los problemas que tienen que ver con movimiento de cargas o desplazamiento de carga. Ok, bien, ¿quedó claro esto? El procedimiento que hay que seguir para encontrar el gradiente del potencial. Lick, Dígame, ¿puede regresar al ejercicio, por favor? sí. ¿Qué parte? Ahí. Es que ahí cuando puso las componentes, bueno, el campo eléctrico puso negativo en el Y, puso negativo AX cuadrado más 2BY y le faltó multiplicar por una X. Ah, me faltó una X. ¿Dónde? ¿En qué componente? ¿En la X o la Y? En la Y, porque es 2BX, porque 2. En el segundo término. sí, Este. pero allá abajo, donde ya puso ya las componentes. Ah, abajo, abajo. Ah, híjole. No, entonces está malo. Vamos, bueno, No, Lick. solo fue que no lo escribí, ¿verdad? Sí, creo que solo fue que no lo escribí porque yo lo calculé directamente aquí. Déjame revisar la calculadora. Tengo 2 por B, que es 8, por X. No, sí, en los cálculos está bien. Solo aquí fue que no lo puse, ¿verdad? Sí, así. Ahí sí. Pero no, los cálculos están bien. Porque lo hice viendo directamente de aquí. Muy bien. Bueno, eso es todo por hoy, muchachos. Hay que practicar y el día de hoy les voy a subir la tarea y les voy a subir, recuerde que mañana tienen actividad interactiva, entonces hoy la voy a subir, ¿sí? Para que estén pendientes y puedan ir avanzando con estos temas. Bueno, entonces, si tienen alguna pregunta, eh, recuerden que me pueden escribir directamente por el chat o de forma personal, ¿verdad? En el grupo, y con gusto les apoyo. Lick, Dígame. ¿tiene alguna recomendación para algún libro de cálculo vectorial? Cálculo vectorial. Pues normalmente los libros de electromagnetismo tienen un buen resumen de cálculo vectorial en su primer capítulo. Así que, y si me lo pregunta más con el objetivo de aprender lo que necesita para 321, yo recomendaría que se fuera mejor de una sola vez a un libro de electromagnetismo. Puede ser el libro de texto que utilizan en 321 y 415, que es el Wagner, ese está en español. Otro que tiene un buen resumen es el Sadiku, que se llama Elementos de Electromagnetismo. También tiene un buen resumen de cálculo vectorial al inicio. Y hay otro que está en inglés, que es mi favorito, que es el libro de Griffiths, Introducción a la Teoría Electromagnética. No recuerdo exactamente el nombre. Es solamente que ese está en inglés, pero a mi parecer es de los mejores libros de electromagnetismo para este nivel.
Entonces, bueno, si quiere ahí por aparte yo le puedo pasar los libros para que... Uy, todavía mejor. Ahí le escribo entonces para que me los mande. Sí, ahí por Telegram se los puedo mandar, no hay problema. O es más, yo creo que sería bueno mandarlos al grupo. Puede que alguien más le interese después los libros. Para que queden ahí. Bueno, está bien, Por ahí los favor. mando. Ahí los mando. Dele, Vale. muchas gracias. Nos Listo, vemos. nos vemos mañana. Cuídense mucho. Vemos, Lick. Gracias, Lick.